Entonces, la historia, vamos a leer tres documentos muy peculiares. Primero vamos a leer por encimita una carta de Plinio el Joven, escrita en el año 112 después de Cristo. Plinio el Joven es uno de los autores latinos que se conocen, del cual hemos leído, por ejemplo, la narración de la erupción del volcán, de cómo murió su abuelo Plinio el Viejo, ¿verdad? Mientras estaba observando la erupción del Vesubio. Entonces, alrededor del año 112 le escribe al emperador Traiano. El emperador Traiano, que fue el emperador que llevó el imperio romano a su máxima extensión. Estamos, repito, en el año 112 después de Cristo. En esta carta, Plinio, que es gobernador de una provincia del norte de Turquía, como era típico de los hombres de cultura, eran también generales, eran también gobernadores, etc. Funcionarios religiosos en muchos casos, ¿no? Entonces, le escribe al emperador porque diciendo, para preguntar cómo comportarse si él lo que estaba haciendo hacia los cristianos en la persecución, entre comillas, porque no hablamos todavía de persecución, de hecho verán cómo no se trata de persecución, en estos juicios en contra de los cristianos. Si su procedimiento estaba correcto. Él le pide consejo al emperador y luego leeremos también la carta de respuesta del emperador, muy breve. Todo esto para introducir luego el texto realmente muy, según yo, mucho más interesante desde este punto de vista. Los tres son muy interesantes. Que es menos conocido, mucho menos conocido, que es viene de las actas de los mártires, y es mm, las actas de los mártires es un conjunto de documentos en donde se cuenta, se narran las persecuciones, los martirios y otros eventos de los primeros cristianos. En algunos casos son informes oficiales, como el que vamos a leer, es un informe oficial. En otros casos son archivos que no son oficiales, sino de testigos que escriben y narran las historias. Y luego hay muchísimos documentos que son espurios, o sea, que son falsos y que como quiera son interesantes porque representan y cuentan lo que la gente pensaba respecto a, ¿no? La gente pensaba que Cristo hacía pajaritos de terracota, de barro, y luego les daba vida, ¿verdad? Esto lo cuentan en uno de los evangelios apócrifos. Y es muy interesante porque esto nos revela qué pensaba la gente, ¿verdad? De los mártires, de Cristo y toda esa historia. Nosotros vamos a leer el juicio, los actas oficiales, em, que estamos en el mismo siglo, pero 80, 70, 60, 70 años después, en el 180 después de Cristo. Son 12 mártires, se festejan como mártires el 17 de julio, de hecho el 17 de julio del 180 en Cartagena, norte de África, el gobernador, el procónsul en este caso, se llamaba el procónsul Vegelio Saturnino, declara, manda a muerte prácticamente esos 12 que serán mártires. Y tenemos el texto de lo que le dice él y lo que contestan ellos, y ahorita lo vamos a leer. Primero empezamos con, vamos directamente al texto, al primer texto. Entonces les comparto la pantalla. Les comparto la pantalla completa. Sí. Ahorita
Plinio. Ma... Esto voy a leer por encimita esta carta porque, primero porque el latín es difícil para ustedes, entonces tiene una cierta relevancia leerlo en sí. Pero algunas partes que son muy importantes. Entonces, aquí el inicio, ¿no? Plinius Traiano Imperator, esa es la abreviación de Salutem Dico, que es una forma para saludar en toda la correspondencia, Salutem Dico. Solemne est mi domine omnia de quibus dubito ad te referre. Dice solemne, es suelo, algo así, es suelo referirme contigo, ad te, domine, omnia de quibus dubito, sobre todas las cosas de las cuales tengo dudas. Y le pregunta si a los cristianos, dice, si hay que hacer alguna discriminación por edad, por censo, ¿no? Porque dice, aquí dice aliquot discrimen aetatum, una diferencia entre edad. O si también hay que perseguir el hecho de que alguien se arrepienta. ¿Por qué esta cosa se arrepienta? De hecho, él le explica lo que hacía. Le dice, yo le dice, interrogavi ipsos an essent cristiani. Le pregunté si eran cristianos. Confitentes iterum ac tertio interrogavi supplicium minatus. Y diciendo a los que admitían de ser cristiano, le preguntaba una segunda vez, mira que si me dice que eres cristiano, tenemos que ir a matarte, así que puedes cambiar de opinión, ¿verdad? Le daba una posibilidad. Y hasta una tercera vez, ¿no? Le preguntaba. Y los que perseveraban aquí, perseverantes, duci iussi. Iussi es un pasado, ordené, el verbo iubeo, ordeno, iussi, duci es un infinitivo pasivo, ser, llevados, ¿verdad? De ducere, ¿no? Llevar. Duci, infinitivo pasivo, ordené ser llevados a los que perseveraban, a los perseverantes. Sobre todo porque quería castigar la caparbiedad, como se dice, la terquedad, ¿no? Aquí le dice pertinaciam, ¿no? La pertinacia. Me encanta esta palabra. Y et inflexibilem obstinationem debere puniri. Sí, que había que ser castigado sobre todo eso. Dice, los que negaban, qui negabant, o que decían que en algún momento habían sido cristianos y que luego ya se arrepintieron hace muchos, ¿no? Algunos dicen hace años, algunos hace pocos meses, algunos se arrepentían en este momento, los dejaban ir, ¿sí? Y tenían pero que hacer una cosa muy simple. Aquí lo dice. Deos appellarent et imagini tuae, imágenes del emperador, la cual había traído y que estaba presente ahí durante los juicios, quam propter hoc useram cum simulacris nominum aferri, Thure, que es incienso, ac vino supplicarent. O sea, le pedían que hicieran una oferta a los dioses y a la imagen del emperador que adoraban como si fuera Dios. Además, maldecir a Cristo, ¿no? Praeterea, dice Praeterea, maledicerent Cristo, quorum nihil cogi posse dicuntur, qui sunt re vera cristiani.
cosas que si son verdaderamente cristianos no pueden hacer ni obligados, ¿no? Entonces, si los cristianos hacían eso, eran liberados. ¿Y qué decían estos cristianos? Esa es la cosa también muy interesante. Che afirmava Tautem, anche fuisse summam vel culpa e sua e vel erroris, dice que lo único que fuera su culpa o error era lo de juntarse temprano para cantar y alabar a Cristo. Quod essent soliti, stato die ante lucem, antes del amanecer, convenire, juntarse, carmenque Cristo, quasi Deo, como Dios, dicere secum imbicem, cioè alternaban cantando a Carmen, ¿no? Cantos a Cristo. Y hacer un juramento entre ellos, y aquí lo dice, seque sacramento non in scelus aliquod obstringere, de no hacer ningún tipo de crimen, sed ne furta, de no robar, ne la troquinia, no también hacer engaños de roberías, ne adulteria committere, y tampoco adulterios, ne fidem falleret, también tampoco faltar a la palabra dada, ¿no? A la promesa. Y tampoco negarse a pagar los impuestos, ¿no? Ne depositum appellati abnegaret. Eso es lo que ellos afirmaban. Y esto Plinio se lo manda, se lo escribe al emperador. No le parece una cosa secundaria. O sea, estamos hablando de personas que no era simplemente un funcionario, era funcionario, pero al mismo tiempo era un hombre de inmensa cultura. Detecta esa cosa y se la escribe al emperador. Otra cosa de secundaria importancia. Dice que hasta mandó a torturar a dos. Aquí hay un pequeño detalle que es de macropolítica, que no lo voy a transcurrir, lo voy a nombrar. Aquí dice que había antes, post edictum meum, había emanado un edicto por el cual se prohibían los partidos, las congregaciones, ¿sí? Este tipo de, ¿cómo puedo decir? De congregaciones de personas. Aquí los llaman haeterias. Asociaciones entre privados ciudadanos que entre ellos se comprometían con un juramento a hacer determinadas cosas, ¿no? Sería un poco como las modernas masonerías, ¿verdad? Como, sí, como las logias, ¿no? Sí, me sonó. Ajá, exactamente. Sí. Y entonces, por eso ellos eran considerados ilegales en este caso, no por cualquier otra cosa que ellos hicieran, no simplemente por el hecho de ser cristianos, ¿sí? Sino que se juraban y entre ellos, y aquí habría que hacer una paréntesis que la vamos a hacer después sobre cómo vivían esos primeros cristianos, y vamos a platicarlo un poco ya después. Entonces había esta prohibición de juntarse, prohibición de constituirse como sectas secretas o con este tipo de dinámica. Y por eso mandó a torturar a dos que se decían ministras, o sea, vestales, ministras. En aquel entonces, quién sabe qué rol tenían, pero eran consideradas ministras, ¿no? Como si fueran sacerdotisas o algo así de los primeros cristianos. Las mandó, aquí la llaman anquilis, ¿verdad?
nosotros sabemos que Anquila era la esclava, ¿verdad? Pero en este caso sería como la ayudante, la ministra, ¿no? En este caso ministro, porque le que administraba, en este sentido. Y les mandó a torturar. Y dice, no saqué nada de la tortura, como que los métodos de tortura no son diferentes de cómo eran en aquel entonces, como fueron durante toda la historia, de cómo son ahora, ¿no? Porque, dicen, no encontré otra cosa que superstición, ¿no? Superstición inoportuna, pravam superstitionem, immodicam, sin medida, desmesurada, ¿no? Típico de cuando uno ya es bajo, sí, te confieso cualquier cosa porque no sé qué confesarte, pero no tengo nada que confesarte, ¿verdad? Entonces, confiesa haber hecho eso, sí, sí, o sea, sí, todo lo que sea, ¿no? Y otro detalle es que dice que le escribe también porque está preocupado, porque dice, porque son muchísimos. Te escribo también por eso, porque son muchísimos de cualquier clase social, no nada más en las ciudades, porque los primeros cristianos se difundieron en las ciudades y después en el campo. De hecho, la palabra pagano deriva de pagus, en latín, que significa campo, porque villa, ¿verdad? Porque fueron los últimos a ser alcanzados por la palabra de Cristo. Otro detalle, estamos en el perdón. Estamos en el 180 después de Cristo. Estamos en el norte de África y desde ahí el oriente fue cristiano primero, antes que Roma, obviamente, porque desde ahí venía, ¿no?, esta religión. Entonces, una infinidad de sectas se habían desarrollado en todo el territorio, inclusive el norte de África. Aquí estamos en el norte de África, 180 después de Cristo, y se preocupa de que los templos de los dioses tradicionales, ¿verdad?, de los dioses romanos, estaban vacíos. Dice, certe satis constat prope iam desolata templa che pisse celebrari et sacra solemnia diu intermissa repeti. Que los templos que se habían empezado un poco a vaciar, que eran ya vacíos y desolata, empiezan otra vez a llenarse de gente que va a hacer las ofrendas. Y bueno, y eso es lo que le dice Plinio al emperador. El emperador le contesta brevemente, vamos a leerlo para completar el cuadro. Este diálogo sucede en el año 112. Si calculamos que Cristo nació en el año 0, que sabemos que no es posible que haya nacido en el año 0, fue su primer milagro es haber nacido 3 o 4 años antes de su nacimiento. Pero bueno, eso fue un error de los historiadores. Si calculamos que murió en el 33, ¿verdad? En la época estaba Tiberio. Sus discípulos empezaron a llevar la palabra a lo largo de Oriente, sobre todo, y llegaron también a Roma. Sabemos que San Pedro llegó a Roma predicando. Los 30 años siguientes, digamos, más o menos, sabemos que San Pedro fue crucificado en el 67 después de Cristo. Entonces, 30 y pico años de predicación. Y sabemos que los primeros evangelios fueron escritos justamente en los años 60, 70, 80, 90 después de Cristo. ¿Sí? El primero fue el de Marco y luego los demás. Algunos fueron apócrifos, otros fueron completamente excluidos, aunque bastante
¿cómo puedo decir?, fidedignos en este sentido histórico, desde el punto de vista histórico. Y entonces los primeros evangelios fueron escritos y en pocos años, qué sé, cuántas décadas, ¿no? Poquísimas décadas los templos ya estaban vacíos. En el norte de África, por lo menos. No, en Roma todavía no. Roma se resistió muchísimo, ¿verdad? Hubo emperadores que luego trataron hasta de regresar, ¿no? Como Juliano el Apóstata, regresar al politeísmo. ¿Por qué estos detalles cronográficos? Porque este diálogo sucede cuando los evangelios ya tenían que 60, 50 años, 60 años escritos. ¿Y quién escribe? ¿Quién había escrito? Seguramente no los había escrito ningún autor famoso. Fueron escritos, sabemos que no eran escritos en latín, sabemos que eran escritos en otros idiomas y luego posiblemente traducidos al griego. Y tenemos que en poquísimo tiempo, en 50 años, estos libros que fueron escritos, repito, no por poderosos, no por autores famosos, que tenían la capacidad de escribir un texto en época imperial, un texto escrito por un autor famoso de la época, se podía reproducir en miles de copias. ¿Sí? En miles de copias que luego se esparcían por todo el imperio romano. Todas copiadas, ¿verdad? A mano, ¿no? Existía esta especie de industria en Roma de producción de libros. No, estos son libros que algunos de los primeros cristianos escuchando y luego qué contó, ¿no? ¿Qué contó? Y luego qué dijo y alguien empezó a escribir. Entonces contiene muchísimas cosas que son incorrectas, contradicciones. Pero sabemos que es no tanto la historia en sí, sino lo que se contaba de esta historia, que es una historia verdadera, seguramente nadie duda de la existencia, ¿no? de Cristo, porque todos están de acuerdo de que no puede haber sido falso. O sea, de los emperadores sabemos muy poco, ¿verdad? Sabemos un fragmento de lo que deberíamos y podríamos saber de los emperadores, de los hombres famosos, ilustres. De la gente humilde no sabemos absolutamente nada. Pero de este personaje sí. De este personaje humilde, porque Jesús era humilde, sabemos todo eso, ¿no? Entonces no puede ser una coincidencia que tantas personas hayan hablado, ¿sí? No es posible, humanamente imposible que haya sucedido eso. Entonces todos los historiadores convergen en que la existencia, ¿no? de este fenómeno. Pero luego vamos un poco, si tenemos más tiempo, hablar mejor de cómo vivían estos primeros cristianos. Entonces Traiano le contesta y le dice dos cosas fundamentalmente que hizo bien. Luego le dice una cosa, dice, neque enim in universum aliquid quod quasi certam formam habeat constitui potest. Dice, le dice, está bien lo que hiciste, el procedimiento que hiciste de ser elástico, ¿no? Esta es técnica, porque esto es lo que hizo, ¿no? Porque dice, no hay nada en el mundo que se pueda establecer de forma fija y categórica, ¿no? Como que un hombre también, el emperador, que no era el último llegado, ¿verdad? Que tenía una visión del mundo, uno que gobernaba sobre un imperio tan inmenso, tan amplio, tenía una visión así incluyente. Y luego dice, conquirendi non sunt, no tienen que ser perseguidos. Los cristianos no tienen que ser perseguidos. Esta era la norma. Dice, si son demandados y ahí confiesan, etcétera, pues entonces si niegan,
etcétera, entonces se pueden declarar. Y si no, si persisten, hay que castigarlos. Y luego otra cosa que dice, sine auctore vero, perdón, sine auctore vero, propositi libelli in nullo crimine locum avere debent. Las denuncias anónimas no deben de tener lugar en ningún juicio. Nam, dice, de hecho, et pessimi exempli nec nostri seculi est. Dice, tampoco, dice, porque, de hecho, es un pésimo ejemplo y tampoco es una cosa digna de nuestro tiempo. Y hacía referencia, obviamente, al pasado de proscripciones, de lista de proscripciones, porque desde la época de Sila a la época de Augusto, ¿no? En donde a través de la así, ¿no? De la demanda, ¿no? Te demando anónimamente, se lograban eliminar enemigos políticos. Entonces, esto es lo que dice el emperador. Después de 80 años, menos, después de 60 años, 70 años, bajo el segundo consulado de Claudiano, el 17 de julio, aquí dice, Sperato, Narzalo, Quitino, Donata, Seconda, Bestia, fueron trasladados a los tribunales de Cartagena. Y aquí vamos a leer directamente cómo se desarrolla el interrogatorio. Y es, básicamente, confirma todo lo que hemos leído en la carta y en la respuesta. Porque aquí tenemos que Saturninus, que era el procónsul, dixit, potestis indulgentiam domini nostri imperatoris promereri, si ad bonam mentem redeatis. Dice, si regresan por el camino correcto, pueden tener la indulgencia, ¿verdad?, del emperador. Y Speratus, que era el jefe, digamos, ¿no?, de este grupo de cristianos, el dixit, nunquam maleficimus, iniquitati nullam operam praebuimus, nunquam malediximus, sed male accepti gratias egimus, propter quod imperatorem nostrum observamus. Si nosotros nunca hacemos nada de mal, no, no hemos obrado injustamente, no maldecimos, ¿verdad? De esta forma es como nosotros honramos al emperador. Propter quod imperatorem observamus. Saturninus proconsul dixit. Et nos religiosi sumus, también nosotros. Et simples est religio nostra. Et juramus per genium domini nostri imperatoris. Et pro salute eius supplicamus, quod et vos quoque facere debetis. También ustedes deben de ser. No es necesario que los lea la traducción, ¿o sí? La están leyendo ustedes, ¿verdad? Aquí viene, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí, Cuando dice, et nos, no, et nos, también nosotros, et nos, religiosos somos, ¿no? Somos religiosos. Aquí lo ven. Bueno, sigo con la lectura. Speratus dixit. Esto me encantó. Speratus le dice, si tienes un momento, yo te explico. Pero se lo dice con una tranquilidad, con una, que es maravilloso. Lo simple de estas palabras y lo poderosas que son al mismo tiempo. Le dice, si tranquillas praeubueris aures tuas, dico mysterium simplicitatis. El misterio de la vida simple. Los misterios, ¿verdad? No, el misterio, perdón. Te diré cuál es el secreto de la verdadera fe. Esa es la traducción, pero se dan cuenta que la traducción, la verdadera fe, simplicitatis, de la vida simple, ¿no? Simplicitas, ¿no? Es la palabra en latín, ¿no? La cosa simple, no ser simple. Y Saturninus le dice, initianti tibi mala de sacris nostris aures non praebebo. Es decir, si empiezas a hablar mal de los nuestros, yo no me voy a escuchar,
Voy a escuchar lo que vas a decir. Sed potius jura per genium domini nostri imperatori. Es mejor jura para el bien y el genio, ¿no? De nuestro emperador. Speratus le contesta. Ego imperium huius seculi non cognosco, sed magis illi Deo servio, quem nemo hominum vidit, nec videre is oculis potest. Furtum non feci, sed siquid emero teloneum reddo, quia cognosco dominum meum, regum et imperatorem omnium gentium. ¿No? Dice, yo conozco solamente la autoridad de Dios, ¿no? Y no de ninguna otra autoridad en este. Aquí tengo dos imágenes, luego regresaremos en esta imagen, pero de pasada, esta la encuentran frente a la tumba que hay en San Pedro. Oh, Dios mío, ahorita no estoy seguro que está en San Pedro, creo que sí, bueno, como quiera está en el Vaticano, en Roma, de estos 12 mártires que luego fueron transportados y santos todos, ¿no? Entonces, si visitan, creo que San Pedro, si no me equivoco, viene la tumba de estos 12 mártires y con esta pintura del 1600 justamente ahí enfrente. Esta es una reproducción, en cambio, moderna, pero muy fidedigna porque está lo que se describe. Y ahora solo quiero enseñar esta cajita que ahorita tomaremos. Dime, Claude. En la oración quia cognosco domum meum regem está en el acusativo porque es una aposición, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Okay. Porque está relacionado a dominum meum, dominum aquí lo abrevia, dominum meum en acusativo, que es el objeto de cognosco. Ego cognosco dominum meum regem, aposición. Esa posición, exactamente. Entonces, esta cajita que es curiosa, aquí es el símbolo del emperador y todo lo que vimos, ¿no? Las insignias que tenía que... aquí está el procónsul y aquí supongo, ¿no? Otro inquisidor, llamémoslo así, porque tiene el traje de militar, mientras que 1 y 2, estos dos, han de ser nuestros protagonistas que tienen una hoja en la mano y una cajita en la mano ella. Vamos con lo demás. Saturninus procónsul dixit ceteris, a los demás, se dirige a los demás. Desinite huius esse persuasionis. Speratus le contesta, mala est persuasio homicidium facere, falsum testimonium dicere. Eso dice, es una creencia malvada, mala persuasio, hacer homicidio, ¿verdad? Y decir el falso. Y Saturnino insiste, nolite huius dementia esse participes, ¿no? Esta locura dementia, dice, dejen de comportarse como locos, ¿no? Le dice. Y aquí contesta uno de ellos, Quittinus, que dixit, nos non habemus alium quem timeamus, nisi dominum Deum nostrum qui est in caelis. Nosotros no le tememos a nadie que no sea nuestro Señor. Y Donata dice lo de darle a César lo que es de César, ¿verdad? Y dice, honorem Caesari quasi Caesari, timorem autem Deo. Le tememos solamente a Dios. A César lo respetamos y le damos sus honores como César, pero tememos únicamente a Dios. Y luego, bestia dixit, Christiana sum, secunda dixit, quod sum ipsud volo esse. También palabras de una fuerza increíble. Lo que soy, quod sum, eso mismo quiero ser. Ipsud volo esse. No hay tanto que preguntar e insistir, ¿verdad? Que decir, dejen de ser cristianos, no. Tan simple, ¿no? Perseveras Christianus, Speratus dix, Christianus sum, et cum eo omnes consenserunt. Todos estuvieron de acuerdo con él. Saturninus procónsul dixit,
Nunquid ad deliberandum spatium vultis, le dice, ¿no quieres pensarlo mejor, un poco de tiempo para razonarlo? Y Speratus le contesta, in retam justa nulla est deliberatio. ¿No? En una cosa tan justa, no es necesario pensar mucho. Y Saturnino le pregunta, ¿cuáles sunt res in capsa vestra? ¿Qué hay adentro de esta caja? Capsa es caja, ¿no? De cápsula, cápsula, cajita, ¿verdad? De capsa, que significa caja. ¿Qué hay en esta caja? Y Speratus le dice, libri et epistulae Pauli, viri justi. Los libros y las cartas de Pablo, hombre justo. Esta es la primera mención que hay de los textos bíblicos, perdón, de los textos no bíblicos, pero de los textos de los evangelios, ¿no? Del Nuevo Testamento y de las cartas, ¿verdad? De Pablo. No sé qué tanto estén familiarizados, pero Pablo y Pedro como que al final tomaron caminos diferentes y Pablo mandó tantas cartas de forma como a sus amigos en las varias ciudades, porque y estas cartas son prácticamente la base de todo el culto cristiano, más que el evangelio en sí, que los evangelios cuentan la vida de Cristo, sus palabras, que muchas veces se expresaba con parábolas que eran también muy difíciles de interpretar y de entender, ¿no? Mientras que las cartas, ¿no?, de Pablo, que son parte del Nuevo Testamento, ¿no?, de la Biblia. Esta es la primera mención que hay de esos libros. Estamos en el 180 después de Cristo. Otra vez Saturnino insiste diciéndole, tómese 30 días. O sea, no sé si se dan cuenta qué significa eso. 30 días significa que ellos, si querían huir, hubieran tenido todo el tiempo para hacer. ¿Sí? Te damos 30 días de tiempo para que cambies de opinión, ¿verdad? Y ellos insistieron. Y, bueno, ahorita ya lo demás no vale ni siquiera tanto la pena leerlo porque un poco se repite, ¿no? Al final, el procónsul estableció que tenían que ser mandados a muerte, ¿no? Aquí dice Saturnino el procónsul, decretum ex tabella requitabit, ¿no? Speratum, Narsallum, Kittinum, Donatam, Bestiam, Secundam, et ceteros, ritu Christiano se vivere confessos, quoniam oblata sibi facultate ad Romanorum morem redeundi, obstinanter perseveraverunt, gladio animadverti placet. Otro detalle, no eran torturas. O sea, ellos durante el juicio se podían permitir de torturar a alguien, pero aquí no es juzgados, no eran sometidos a tortura. En este caso, los decapitaron. En este caso, o sea, las torturas y la cruz, híjole, vienen después, vienen con Constantino, vienen ya en el siglo IV, porque los primeros cristianos eran muy diferentes. Ahorita tengo todavía 10 minutos para platicarles un poco de los primeros cristianos. Bueno, al final no tiene gran cosa, se los mandan, ma ellos dirán, hoy somos mártires y Deo gracias, no terminan así. Realmente el texto que tenemos nosotros, obviamente no es el papiro originario que escribió el tipo, sino que desde el texto original, luego lo transcribió, luego otro lo transcribió, luego lo transcribió, lo introdujo en otro texto más amplio, que ahorita está en las actas de los mártires.
Y en las actas de los mártires termina con, y todos entraron en la gloria de Dios y ahora sienten a la derecha, que justamente fue agregado después, no puede haber sido palabras de este siglo, ¿no? De este año 180 después de Cristo. Porque como les decía, muchísimas de elementos que son parte de la liturgia cristiana no son para nada de los primeros cristianos. Hasta algunos son muy, muy recientes. El matrimonio, por ejemplo, uno de los sacramentos, el matrimonio, es muy reciente. O sea, ni siquiera en la Edad Media existía el matrimonio cuando la iglesia, la vida, la religión era empapada la vida de todo y toda la vida de todos. Aún en esa época, muchísimos de los elementos de la liturgia no existían tal como son ahora. ¿Qué podemos decir de los primeros cristianos? Bueno, hay que entender qué era Palestina en aquel entonces. Palestina era una provincia romana, era una colonia romana. Ya desde la época de Pompeyo había sido conquistada, saqueada y mandado miles y miles de esclavos a Roma. Y luego otra vez en época imperial, varias veces fue la última. La última fue en época de Vespasiano, cuando se creó el mito de Masada y el mito de Sion, que fue una masacre total. Es más, ni siquiera mataron, los últimos se suicidaron. ¿Sí? Cuando entraron los romanos en Masada, encontraron puros cadáveres, con tal de no. Ahí nació el mito. ¿Dónde Pero es bueno, Masada? ¿perdón? ¿Dónde es Masada o qué es? Masada era Jerusalén. Masada está en Israel, más al sur. Es una fortaleza, Masada. Sí, exactamente. Cuando tomaron la ciudad de Jerusalén, los romanos de la época, fue un sitio como hacía en aquel entonces. Entonces, los últimos supervivientes se refugiaron en una parte alta que se conoce como Masada, en donde los romanos tardaron mucho para poder expugnar esta roca, esta fortificación. Lo hicieron de forma realmente impresionante, espantosa. Usaron un exceso quizás de medios en este caso, pero que sí querían dar una demostración de su fuerza. ¿Por qué? Porque regresamos a cómo era Palestina en este entonces, ¿no? De la época de Cristo y inmediatamente después. Era puro fervor místico. Era puro fervor místico. Había predicadores por todos lados. De hecho, Cristo no nació como predicador. Fue bautizado por otro predicador, ¿verdad? Y eran repletos de predicadores que esperaban que llegara el Mesías, a liberarlos del mal. ¿El mal cuál era? Los romanos, justamente. Entonces, el gobierno de Palestina era sumiso a Roma, justamente, porque Roma ya había conquistado esta zona, era un protectorado, era una provincia romana. Ni siquiera era una región de la provincia de Siria, no le había ni siquiera dado el derecho a ser provincia. Y, entonces los gobernantes locales tenían que mantener el orden. Entonces las clases altas, existían fundamentalmente tres clases, era los saduceos, o no sé si pronuncia así en español, corrígeme, si usted vale la pena corregirme, que eran como los aristocráticos, ¿verdad? Conservadores, que estaban de acuerdo con Roma y que ya eran aculturados, ya eran helenizados, iban a las palestras, iban al gimnasio, ¿verdad? Como hacían los griegos, como hacían los romanos.
hablaban griego, y luego estaban los fariseos. Los fariseos eran un poco más los que más se apegaban a las escrituras, ¿no? Eran como los místicos, y eran los teólogos. Y luego había la mayoría del pueblo en donde había una gran cantidad de sectas de todo tipo, desde las más místicas hasta las más violentas y revolucionarias, los celotes, y luego los nazarenos, y luego los esenios, que se desarrollan en épocas distintas, pero como quiera, esto era la situación. Entonces, en este contexto, se desarrolla, usted no le voy a contar la historia de Jesucristo, porque todo el mundo sabemos, sino de los primeros cristianos. Entonces, esos primeros cristianos vivían de forma absolutamente austera, compartían los bienes, respetaban absolutamente el sábado como fiesta sagrada en donde no hacían nada. Eran en contra del aborto, cosa que en la época imperial en Roma, por ejemplo, el aborto era muy practicado, el infanticidio era muy practicado, sobre todo por las clases altas. Es más, tenían, al contrario, la obligación de recoger cualquier huérfano o cualquier niño abandonado y criarlo en la palabra de Cristo. Era un contrario absolutamente a la homosexualidad. Sabemos que en Roma, bueno, homosexualidad no es una palabra correcta, pero las prácticas homoeróticas eran aceptadas, mientras que los cristianos absolutamente no. No aceptaban el divorcio, cosa que los romanos practicaban de forma muy generosa, ¿verdad? No iban al teatro, cosa que los romanos no les podía quitarles, ¿verdad? Y las primeras misas ni siquiera se llamaban misas, ¿verdad? La palabra misa se le pegó mucho después. De hecho, es una palabra latina, misa. Era la Eucaristía, o sea, el estar juntos, el compartir la comida juntos. Y en este caso, hasta lograban entrar, alguien entraba en trance y profetizaba, ¿no? Era como algunas sectas religiosas todavía lo hacen ahora, ¿verdad? Todos estos elementos, otros detalles, practicaban solo prácticamente dos sacramentos, que era el bautismo. La confirmación no existía, porque bautizaban gente adulta, justamente, ¿no? Es decir, no existía nadie, así que había que convertir a los demás. Entonces se bautizaba gente adulta. Ya luego salió la necesidad de la confirmación, ¿verdad? Pero al principio no la tenían. Y lo otro era el sacramento, no podemos llamarlo todavía sacramento, pero era el funeral, para simplificar, ¿no? Porque inhumaban los cuerpos y hacían toda una ceremonia muy larga y tenían la costumbre de, como lo hacían también otros pueblos, en lugar que incinerar los cuerpos, inhumarlo y ponerlo bajo tierra en galerías, en cunículos, que luego con el tiempo se expandieron y se convirtieron en las famosas catacumbas. Catacumbas que luego fueron abandonadas porque ya no cabían, ¿verdad? Tanto cristiano, ¿no? Y también porque se le dio acceso a los cementerios públicos, ¿verdad? Después, a lo largo de los siglos, las catacumbas se convirtieron en lugar de culto por algunos siglos y ahora fueron abandonadas en el siglo IX más o menos, ¿no? En la época más oscura de Italia, de la Edad Media, en Europa en general y en Italia en particular. Fueron redescubiertas en el 1578
Y ahí alrededor de este descubrimiento nacieron muchos mitos, ¿no? De que los primeros cristianos era una secta que se escondía, se juntaba bajo tierra. Entonces, sabemos que no es cierto todo eso, sabemos que es más, el hecho de ser sepultado y con tu nombre, cosa que no sucedía para la gente humilde, ¿verdad? En Roma, era algo que, híjole, cambiaba, como muchísimas otras cosas, cambiaba el panorama, también en aspectos de filosofía, de cultura. Entonces, los valores que proponen los cristianos son completamente opuestos a los valores que eran los valores de la sociedad romana. De hecho, los primeros cristianos no eran perseguidos porque ¿qué hacían? Tuvieron que prohibir las asociaciones, las etéreas, ¿verdad? Para poder encontrar algo con que llegar a ellos y demandarlos, porque no hacían nada, que no vivían de forma muy pacífica, integrados en el mundo romano, respetaban, pagaban los impuestos. Entonces, ¿qué tenía de tan malo? Porque también los judíos eran una secta, ¿verdad? Pero los judíos eran tolerados. En Roma eran tolerados desde la época de Julio César, ese gran amigo de todo. Eran tolerados. ¿Por qué los cristianos no? Entonces hay muchas preguntas abiertas todavía sobre eso, pero claro que la respuesta principal es esta. ¿Por, por qué por qué no aceptaban la cultura romana simplemente y proponían exactamente lo opuesto? En nuestra literatura de los primeros de autores cristianos, la apologética, tenemos referencia de la desconfianza que tenía el ciudadano romano en general hacia los cristianos por el estilo de vida que llevaban. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué se esconden? ¿No? ¿Por qué los temían por eso? Porque no participaban del disfrutar públicamente, ¿no? Del goce. Pues sabemos que muchísimas ceremonias religiosas romanas eran de goce. Sí, no quiero decir orgías, que seguramente los que podían permitirse las hacían, ¿no? Sino que como quiera, el disfrutar, el culto a Venus, por ejemplo, era el culto al placer, era el culto al placer. No disfrutar de los placeres en un mundo donde la filosofía epicurea era la filosofía dominante. Era un insulto a la diosa misma, ¿no? Entonces, los cristianos que se rehusaban de los placeres y se veían como que están locos, ¿no? Entonces, están completamente afuera. Y y sucedía que la gente los demandaba. Entonces, no eran perseguidos por las autoridades. Las persecuciones en serio llegaron mucho después, cuando ya, bueno, llegaron después. Pero al principio eran perseguidos porque otros ciudadanos romanos los demandaban. ¿Por qué la gente demandaba a los cristianos si no hacían nada? Por pura envidia. Pero por pura envidia no tomaban las demandas anónimas, por ejemplo, no las tomaban en serio. Entonces, como que no me parece muy fuerte esta cosa de la pura envidia, o sea, no me parece como una justificación. Lo que seguramente distinguía los cristianos de los judíos, que era otro ejemplo de secta, que no aceptaba otro Dios afuera de Yahvé y del Dios suyo, ¿verdad? Que no hacían. Pero nadie demandaba a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no hacían, esta es una idea mía, es una idea mía, pero la diferencia cuál es, que los judíos no hacían proselitismo. Los judíos se casan entre ellos, no hacen proselitismo. Los cristianos sí. Sobre todo
sobre todo San Pablo, ¿verdad? Porque si hubiera sido por San Pedro, se hubiera quedado el cristianismo como una variante, como solo para los judíos, como la religión exclusivamente para los judíos. Fue San Pablo que abrió a los gentiles, ¿verdad? Como los llamaban en este entonces. Y que propuso esta religión como una religión universal para todos. Y justamente ese poder de divulgar y ¿cómo se dice? Ya no la palabra. Bueno, de bautizar, a través del bautismo, ¿no? De incorporar más gente al culto, es seguramente la cosa que hacía temor. Porque cuando todavía yo sé hoy de familias aquí en Monterrey, no quiero decir palabras graves, pero que tuvieron problemas serios porque parte de la familia entró a un culto, ¿verdad? De estas sectas que les pedía una entrega total al punto de dejar afuera otra parte de familia que no había aceptado eso, ¿no? Y son cosas que suceden ahora en el tercer milenio, ¿no? Entonces yo me imagino en aquel entonces, cuando yo, familia rica, ¿verdad? Y tengo mi hijo que decide ser cristiano, ¿verdad? Y vivir en pobreza con estos hippies, ¿verdad? No, ¿verdad? Yo lo voy a demandar, ¿cómo se atreve? Entonces yo me imagino que fue eso lo que hizo sobre todo, que causó esas demandas, ¿no? Porque eso fue al principio. Bueno, mi plática termina aquí, pero si quieren preguntar algo les voy a dejar otros 5 minutos. Oye, Diego, tengo una pregunta. Sí. Bueno, es relacionado con los mártires de esa época. ¿Te acuerdas que estábamos viendo lo de los nombres? Y mi segundo nombre es Cointa. Entonces encontré en Google que Cointa era una mártir de Egipto en la época de Decio. Perdón, en la época Decio. Decio, de hecho, Decio, sí, según la pronunciación. Okay. Y fue ahí donde existe una carta que se hizo de esa persecución de esa santa. Ok, que debe de estar en las actas de los mártires. Entonces, de seguramente si quieres, ¿me puedes repetir cuál era el nombre? Cointa. Vale. Y ahí viene en internet. Cintia, prácticamente. Cintia. Cointia, coe, luego se traduce, Quintia, Cintia. Actualmente el nombre sería Cintia. Palabra de origen griego que significa, ¿significa? No me acuerdo, luna o algo así. No me acuerdo. Pero bueno, entonces Santa Cintia sería, Santa Quintia. Si quieres lo voy a investigar y a ver si lo encontramos. A ver si está la carta, porque dice que hubo un relato de su persecución y cómo la mataron. La agarraron de las piernas y la arrastraron con caballos en el pueblo. Al ella no querer adorar a los ídolos que ellos le pedían, porque ella era cristiana. Muchas veces, este tipo de mártires ni siquiera pasaron por un juicio real, sino que fue como que el pueblo te agarra y te... Lo mismo le pasó a San Pablo. San Pablo fue el mismo pueblo de Jerusalén que lo agarró y lo llevó. Oye, eso está delirando, está diciendo del reino de Dios y que aquí y acá, ¿verdad? Fue el mismo pueblo que los agarró y los llevó. Y los romanos lo tuvieron que sacar de la multitud que lo quería matar, ¿no? No nos cuentan realmente bien la historia a veces, ¿no? Cuando nos cuentan todo eso, porque también las actas de los mártires fueron escritas muchas veces con la necesidad de divulgar, con la necesidad
de explicar cosas y hay que pensar que están textos escritos en el 300 después de Cristo para un público que razonaba de forma muy diferente de nosotros. Mira que el paganismo siguió hasta muy adelante en la Edad Media en los pueblos, en el campo, ¿no? Entonces imagínate, para explicarle cuánto, no sé, a gente inculta, que Jesús te salva, tenía que contar de un milagro, tenía que contar que revivió a alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, el episodio de Lázaro viene solo en uno solo de los evangelios. ¿Sí? Si hubiera sido real esta cosa, hubiera salido en todos, ¿no? Una cosa tan, ¿no? Revive los muertos. No, solo en uno. Los demás no. Entonces, eran a veces necesidades de contar a un público que necesitaba ese dato, entonces inventaban justamente para poder surtir el efecto que se necesitaba en aquel entonces. Ahora, por ejemplo, si a mí me dice, si me cuenta una historia de que la ve, que aparece, que hace, mira, yo no le creo como hombre moderno, yo no le creo. Pero durante la Edad Media, el final del imperio, creían, bueno, los romanos creían en cualquier tipo de brujería y de cosas de superstición, eran muy supersticiosos. En la Edad Media también, entonces creían en cualquier cosa de milagro, en cualquier tipo de milagro, y los milagros eran cosas que sucedían a diario sucedía el milagro, y todo el mundo juraba, sí, vi la mano de la Virgen salir de las nubes y agarrar y salvar a la niña que se había caído del techo de la casa, y todo el mundo vio, todo el mundo está convencido de haber visto eso, ¿no? Porque vivían en un mundo así. Era otra cultura, entonces hay que entonces interpretarlo. se comió la religión. Bueno, la religión, yo no entiendo cómo se comió el imperio de tanta, o sea, tan grande que era, tanta cultura que tenían, y tenían también sus dioses, sus diosas que veneraban. Entonces, ¿cómo fue que se comió el cristianismo Mira, eso? un imperio tan grande como el romano tenía una infinidad de divinidades. Se han calculado 35.000 divinidades, ¿sí? Han calculado. No yo, historiadores romanos, han calculado, Polibio, no me acuerdo quién era, han calculado 35.000 divinidades, porque los romanos, además de tener ellos una infinidad de divinidades, aceptaban y absorbían las divinidades externas. En la última parte del imperio, ya eran de moda en en Oriente sobre todo, las religiones monoteístas. Desde Zoroastro a Isis. Entonces, este tipo de necesidad de una divinidad única era un poco una expresión de los tiempos. Estamos hablando de un imperio enorme en donde no se puede mandar con tantas divinidades. ¿Sí? Es demasiado el caos, es demasiado. Entonces, la necesidad de una divinidad única era una necesidad de todo el mundo de aquel entonces. De hecho, antes de ser Cristo, el mismo Constantino, el emperador Constantino, trató de convertir, y antes de él lo había hecho otro emperador, de convertir al dios Sol, tomando esta religión oriental. Luego, como fue un movimiento impuesto desde arriba versus un movimiento desde el abajo, obviamente el movimiento desde abajo el que sobrevivió, porque era el real, que tenía raíces, obviamente. Pero fue una respuesta automática a una necesidad antropológica, no sé cómo decirte, una necesidad humana. Es como ahorita el internet, que es nuestra necesidad. Híjole, no. Uy, no sé, pero posiblemente podríamos encontrar alguna. Pero fue eso, fue una necesidad, y no te creas que luego los primeros reinos, los primeros emperadores que fueron cristianos, que fueran bondadosos. Eran cristianos, sí, pero seguían haciendo guerras, matando y teniendo esclavos.
Sí, no sé qué. Nada más que veneraban otro dios, ¿verdad? Sí, lo que les daba el poder. También en este sentido, sí fue muchas veces, en muchos casos, o como puedo decir, la componente pragmática seguramente hay que tomar en consideración. Bueno, ya, 9:15 suficiente, voy a cenar. Ok. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Bye. Hasta la próxima. Oye, y Len y Jessica ya que Bye. están aquí.